Diego Treyes, escritor peruano que radica en Francia, ha concluido de manera espléndida su trilogía sobre la violencia política en el Perú, con la novela La lealtad de los caníbales, publicada por Anagrama. Una trilogía que empezara con la novela Bioy, que en el 2012 ganara el premio Francisco Casabella, y que continuara con La procesión infinita, publicada por Anagrama hace ya casi 7 años. La lealtad de los caníbales es una novela donde aparecen varios personajes cuyas historias van transcurriendo paralelamente, pero todas de alguna manera vinculadas con un lugar, con el bar del Chino Tito. Justamente sobre esta novela conversé con Diego y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo, Librería Café, quienes gentilmente nos ceden como siempre el espacio para dichos encuentros. La librería Vallejo la pueden encontrar en la avenida Camino Real, en San Isidro, y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Diego Treyes aquí en Letra Capital. Hola Diego, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por esta charla sobre tu nueva novela, La lealtad de los caníbales, que ha sido publicada por Anagrama. Una bonita portada como siempre en Anagrama. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias Carlos por la entrevista y contento de estar aquí contigo una vez más. Bueno, quisiera empezar esta conversación preguntándote algo que a mí siempre me da mucha curiosidad, que es cómo se origina, cuál es la génesis de una novela. En este caso, que es una novela que forma parte de una trilogía, ¿verdad? Que empieza con Bioy, sigue con La procesión infinita, y esta sería la tercera. ¿Cómo surge la historia de esta novela en particular? De alguna manera, también me da curiosidad saber si cuando escribes Bioy tenías ya más o menos la idea de una trilogía, o cómo fue ese proceso. Cuando termino Bioy, ¿no? Cuando termino Bioy, que además la trilogía, que no es una saga, no hay que precisarlo, es decir, no hay que leer los tres como si fuera una historia continua. Yo cuando empiezo a escribir Bioy, quería hacer una nouvelle, ¿no? Un cuento largo, ¿no? Ese era, no he podido hasta ahora hacer uno, y de un momento a otro me di cuenta de cómo fue creciendo, ¿no? A veces un libro que tú planeas y te comienza a escapar de las manos, cobra vida propia, los personajes se independizan y funciona un poco así la ficción, ¿no? Entonces, cuando termino de hacer este libro, que yo siempre lo he definido como un manicomio sin puertas de salida, ¿no? Para mí Bioy es un poco eso. Sobre la violencia que iba desde la guerra civil, a la guerra interna, o como quieran llamarlo, hasta casi el presente del narcotráfico, pasando por la dictadura. Entonces, en ese momento me di cuenta que la violencia política en el Perú, y el Perú, pese a estar más de 20 años fuera de mi patria, de mi país, era un tema que yo ya venía trabajando incluso desde Hudson el Redentor, desde el Círculo de los Escritores Asesinos y en cuentos que luego aparecen en Adormecer a los Felices, ¿no? Era un tema que yo tenía incorporado, que aparecía no de manera directa, sino de manera oblicua, y cuando aparece Bioy y me doy cuenta de la dimensión del trabajo, de hablar de la guerra interna, pero violentando estructuras, haciendo, realmente intentando que esa violencia en espiral que ocurrió en el Perú y que nos sigue hasta el día de hoy, pues me pudiera acercar a ella de la manera más fidedigna, ¿no? En ese momento pienso que quería hacer una trilogía que abarcase hasta el presente, que es La lealtad de los caníbales, ¿no? Porque La procesión infinita habla de la postdictadura y de los jóvenes hartos de la violencia que salen del país solo para darse cuenta que la violencia la tenemos un poco en la piel. Y La lealtad de los caníbales habla directamente, no dice qué presente, no hay una fecha precisa, pero podemos entender que es un presente no muy anterior, y en supuesta democracia, ¿no? Y lo interesante es que ha cobrado vigencia porque el Perú de la lealtad de los caníbales
para mí, quizás para mucha gente que ha podido leerlo, es el Perú del presente. Sí, es verdad. Claro, esta sociedad derruida, digamos, por estas taras de la corrupción, en fin, la violencia. Eh, eh, Más allá del tema que también quiero preguntarte, me llama mucho la atención la escritura en sí, es decir, cómo la novela se articula, es decir, una novela, para quienes todavía no la han leído, sin hacer spoiler, que está plagada de personajes, de historias paralelas, pero todas de alguna manera conectadas a través de un lugar que es este bar del Chino Tito. Entonces quería preguntarte un poco cómo fue armar esta estructura. Yo tenía claro, por referencias cinematográficas, que quería hacer una suerte de historia del Perú, del presente, con vidas cruzadas o con historias cruzadas. Vemos como Robert Altman en Shortcuts utiliza los cuentos de Raymond Carver, que a mí me fascinan, para hacer algo parecido, ¿no? Y luego, uno de los cineastas que admira a Altman, que de hecho reemplaza a Altman cuando se muere en la última película que hace, que es Paul Thomas Anderson, y que es un director que yo he seguido desde el inicio, también retoma en otra película que se llama Magnolia, y que también a mí me sorprendió, me impactó. Entonces, eso por un lado, y por el otro, la estructura era la idea de La Colmena, ¿no?, de Cela, que no es una novela cuya escritura, cuya técnica se parezca a la mía, porque Cela escribe un poco en viñetas, ¿no?, en párrafos, para presentar a muchos más personajes que tiene su novela, pero sí la idea de el bar como representación de una colectividad, en este caso un bar en el centro de Lima, que además es un bar que existe en mis novelas desde siempre, ¿no? Desde Hudson el Redentor, que hay un cuento que ocurre en el bar del Chino Tito con el Chino Tito, y después apareciendo en El Círculo, se menciona en Bio, y entonces, como todo lo que he escrito, hay una continuidad, porque a mí, a la manera de, no sé, de Onetti o algunos escritores que me interesaban, sí, desde que era muy joven tenía claro que todas mis novelas pues podían tener gestos de intertextualidad, conectarse, a ver que entra y sale un personaje. Entonces, todos los personajes de La Lealtad de los Caníbales coinciden en el espacio del bar del Chino Tito, que en realidad es el bar Queirolo, ¿no?, en la realidad, o por lo menos intenta representar ese espacio, como un espacio de resistencia también, ¿no?, durante la dictadura fujimorista, ¿no? Sí. La idea era presentarlos, y a partir de ahí, como en Las Vidas Cruzadas, ¿no?, hay una historia madre, como en Un Río, ¿no?, que es la historia de el grupo de policías delincuentes, y los personajes, según sus historias, se van emparentando, ¿no? Entonces uno lee la novela y sobre el final confluyen. Esa idea para mí era básica, ¿no?, para representar un poco este tiempo del canibalismo metafórico, ¿no? Ahora que mencionas lo cinematográfico, que también está presente de alguna manera en tus otras novelas, y que aquí incluso hay un guiño, ¿no? Porque hay una parte muy interesante en la que se cuestiona uno quién es el que narra, si es importante el que narra o es más importante el registro, y ahí aparece una narración como cinematográfica, ¿no? Por planos. Eso me pareció muy interesante, como un guiño al cine. Pero también una cuestión, definitivamente es un guiño, aparte es explícito, ¿no?, porque empieza con la pregunta ¿quién narra? Y al final comienza a divagar la voz narrativa, y uno no sabe si la instancia narrativa es una cámara que está narrando para los lectores, si es un personaje innombrado que lleva una cámara. Lo que sí se entiende es que la cámara va presentando a través de un traveling a los personajes, y hablo de estructura porque en algún momento, cuando termino la primera parte en que se presentan los cuatro principales, ¿no?, me doy cuenta que era necesario que los lectores, por una cuestión de entendimiento, de comprender la novela y sus lazos, supieran que los personajes que están en la novela no necesariamente se conocen, pero sí coinciden. Entonces la manera más importante o legítima que yo vi era cinematográfica, ¿no? Es decir, voy a mostrarlos, voy a describirlos, un poco como hace Martin Scorsese en Goodfellas, en Buenos Muchachos, ¿no?, cuando la cámara entra al Copacabana y los va mostrando. Pues esa idea me parecía estupenda,
Y como en otras de mis novelas, como bien dices, yo cuando la literatura no me da, pues recurro a otras disciplinas artísticas, sobre todo el cine, porque he estudiado cine, he enseñado cine, he hecho un poquito de cine, soy fanático del cine. Claro. Entonces, en esa parte que mucha gente la señala, ¿no? Porque hay un quiebre, ¿no? Hay un quiebre, como en Bioy también hay un quiebre, y es simplemente era eso, ¿no? Mostrar a los personajes y directamente decir que lo que narra es una cámara o no se sabe, porque siempre vuelve, o se la pregunta hacia el final, no, pero ¿quién narra? ¿Quién narra? Y era eso, ¿no? Sí, es verdad. Que también de alguna manera es un guiño también a la misma escritura, al mismo proceso de escritura, ¿no? Porque también hay digamos, referencias, así como al cine, a la literatura, ¿no? De hecho, tampoco es spoiler, el personaje del Chino Tito es una persona que lee, que tiene continuas referencias a la literatura, a los libros. De hecho, hay una parte, creo que se cuestiona y dice que estamos donde estamos en una novela, dentro de una novela de Cabrera Infante, ¿no? Claro, claro. Y además se mencionan también las fotografías que adornan las paredes del... Claro, aparece él en una fotografía con Osvaldo Reynoso, Claro, con aparece con Washington Delgado, con Chacho Martínez, no me acuerdo quién más sale, ¿no? Y él está tomando, porque claro, él tiene un bar donde acuden los poetas, es amigo de ellos. Además, para contratar a sus empleados, les pregunta si han leído este libro, y si no, les da el libro, ¿no? Entonces hay una suerte también es una figura paternal que mira con mucha amargura y recelo cuál ha sido el proceso del Perú, y siempre está reflexionando de una manera crítica sobre lo que nos pasa, ¿no? Es evidentemente un hombre comprometido, es alguien que viene probablemente del marxismo, pero es alguien que lee. Se menciona Cabrera Infante porque siempre es autorreferencial. Si uno ve el lenguaje de la novela, se va a dar cuenta que a mí me interesa mucho la lengua viva, la lengua de la calle, de la cultura popular, los fenómenos de la cultura popular, y el referente, digamos, narrativo, también apela a Cabrera Infante, apela a Puig, apela, incluso él ha leído un autor que creo que acá no se leyó mucho, que se llama Manchette, ¿no? Que es un escritor policíaco que en Francia es emblemático, ¿no? Pero Manchette es un escritor complicado, pero que juega mucho con el lenguaje, ¿no? Y también con el cine. Entonces, las referencias que van salpicándose por ahí, que no siempre son cultas, ¿no? Porque se habla de Whitney Houston, se habla de Wham, se habla, digamos, estamos en un crisol, ¿no? Básicamente es un crisol de influencias y de guiños. Los guiños siempre han estado presentes en todas mis novelas y también en los relatos, porque no te olvides que yo también soy pues estudioso de la novela policial, y me gusta más que el policial clásico la estructura de los enigmas en los cuales el lector, y eso creo que se trabajó en La lealtad de los caníbales de manera muy consciente, en algún momento se llevara una o varias sorpresas, ¿no? Más que enigmas, sorpresas. Claro. Sí. Otra curiosidad que tengo, no sé cómo lo ves tú, digamos, no digo que sea la mejor porque eso es muy subjetivo, pero siento que quizás sea la más ambiciosa, incluso en estructuras, de tus 3 novelas. Quizás es una novela de madurez, en el sentido en que he podido articular, he podido trabajar la novela desde varios flancos con plena conciencia de mis facultades técnicas, literarias. Creo que sí, que es una novela de madurez también en términos de lenguaje. Definitivamente no podría decir si Bioy o La Procesión Infinita o La lealtad de los caníbales me gusta más o menos. Yo creo que es una trilogía con la que estoy bastante contento, que las 3 han tenido buena acogida, buena prensa, pero más allá de todo eso es que se leyeron, ¿no? Y eso es lo que el escritor siempre necesita, ¿no? Que las novelas, bueno, se vendan evidentemente, pero que se lean. Y son distintas, pero yo siempre encuentro hilos conductores en las 3. Por ejemplo, la parte que se interpretan de una manera antojadiza, cómica, humorística, canciones populares, ¿no? Como, no sé, la trilogía amorosa de Whitney Houston. Hay una parte
es policial, pero tiene un humor negro, ¿no? Esos yo también lo había trabajado en La Procesión Infinita con Mi Niña Veneno, ¿no? Con la interpretación esta retorcida de Mi Niña Veneno. Entonces, creo que más que pensar en cuál es la que más me gusta o la más lograda, yo precisamente le di formato de trilogía porque creo que también, además de la continuidad del tema, está la continuidad, porque ha sido muchos años. Yo publiqué, Bioy salió publicada en 2012, pero yo la empecé como en 2008. Entonces, claro, han sido muchos años y también ha sido mi evolución como escritor, pero pensándolo en la distancia, yo cuando me dicen me gusta más esta o la otra, yo siempre estoy abierto a aceptarlo todo, ¿no? Aceptarlo todo. Claro, es verdad. Bueno, ya te comentaré cuál me gustó más, pero poco para ir terminando, con esto cierras de alguna manera el tema de la violencia política, pero me imagino que en realidad, porque eso está no solamente en tus novelas, también en tus cuentos, como tú mismo decías, es un tema que va a estar siempre, digamos. Quizás no haciendo foco, pero por ahí va a estar. ¿Los piensas así? Sí, de hecho, como te decía, fue un descubrimiento para mí porque, claro, yo me hice escritor en dictadura, marché contra Fujimori, siempre he sido una persona en la cual la política es importante en tanto ciudadano, opino sobre política, me cuido evidentemente siempre, porque la pregunta siempre me la hacen, si es que soy un escritor comprometido, evidentemente siempre digo que no, que esas cosas no me interesan, pero la política estaba ahí desde Hudson el Redentor, pero de manera oblicua, como dije, en el círculo de los escritores asesinos, en los pies de página, en la vida de los personajes, está presente, y con Bioy fue que recién me di cuenta, vaya, esto realmente es algo que me instiga, me molesta, me conmueve o necesito hablar de ello. Es el final de la trilogía, sí, en tanto no ahondo más digamos, en este proceso de manera grande, de manera articulada históricamente, pero no creo, como tú bien dices, que sea un asunto del cual ya no voy a hablar. O sea, yo mañana no voy a explicar, sería interesante, pero no voy a publicar una novela de ciencia ficción o de terror ambientada en Escocia, una cosa así, ¿no? Cada escritor tiene sus temas, sus motivos, lo que le interesa. Evidentemente el escritor debería poder publicar y escribir sobre cualquier cosa que sí puedo, pero al mismo tiempo hay pues realmente un crecimiento artístico, personal, que obedece a lo que tú deseas escribir y cómo deseas escribirlo, ¿no? Entonces, la violencia política seguramente está ahí, y de hecho en los cuentos también está. El cuento más antologado que tengo en varios países que estén a adormecer a los felices se llama Nunca he sabido cómo hacer para odiarla. Y en Nunca he sabido cómo hacer para odiarla es una historia en San Bartolo, con tablistas, con adolescentes, durante la época de Fujimori, donde esta gente que protegía a sus hijos de no saber lo que estaba pasando en Lima, en un momento la violencia entra, ¿no? Como en los cuentos de Cortázar, ¿no? Donde la parte fantástica entra, acá la violencia entra, ¿no? Entonces, no, la violencia política es uno de los temas de mi literatura y seguramente estará ahí, pero no en formato de trilogía. La trilogía ya está y eso, estoy muy, muy contento de terminar. Estupendo, estaremos atentos a tus nuevos proyectos. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti, Carlos. Es un placer conversar contigo y les recomiendo la novela ya la pueden encontrar en librerías acá en Lima. Muchas gracias.